la próxima cátedra ya debe venir luego. No. 2 semanas más. ¿En serio? No. ¿Quedamos en respiratorio? Hablamos del hipo y todo. Sí, eso sí. ¿Hiciste la tarea? Ah, ya empezó. Sí, retírate. Respiración. No sé. Bueno, como hablábamos en la clase pasada, estamos empezando a revisar los reflejos, pero no el reflejo simple que tenía que ver con este movimiento involuntario de la mano que se está quemando en la vela. ¿Queda pegado? Sí. Sino que vamos a comenzar a conocer cómo se regulan las principales funciones vitales del organismo, así como empezamos con la función respiratoria la semana pasada. Y lo más importante que recuerden es que siempre vamos a mantener la estructura de 5 partes: receptor, vía aferente, centro integrador, vía eferente y efector. En el caso de la presión sanguínea, ¿dónde se encontrarán los receptores? En las paredes de los vasos sanguíneos. ¿Y qué tipos de receptores serán? Bueno, los receptores son siempre neuronas modificadas, pero ¿qué tipo de receptores? Recuerden que los receptores se clasifican dependiendo del estímulo que son capaces de recibir. Químico, porque está detectando presión nada más. No es como en la respiración, que eran químicos porque detectaban niveles de oxígeno, de CO2, pH, tenía que detectar sustancias químicas. Es mecánico, solamente detecta presión. ¿Dónde se ubican estos receptores? Al igual que en el caso del reflejo de la respiración, principalmente a nivel arterial, arco aórtico, seno carótido, aorta y carótidas. Varoreceptores, receptores de presión. No nos olvidemos por qué es importante mantener una adecuada presión sanguínea. Cuando hablamos del shock, ¿cierto? Hablamos del shock. ¿Sí? De relación contenido-continente. No, Juan. Juan sí. ¿Sí o no? Tienen que decirlo porque... No, realmente los dos no lo Hicimos una pregunta. Siempre hablamos de que un paciente cuando llega, no sé, traumatizado, después de un atropello, por ejemplo, el paciente está en shock. ¿Qué significa eso? Ya, por eso. Ya, pero no importa. Cuando se pierde la relación entre contenido y contenido. ¿Y nadie más tiene eso? ¿Por qué? A mí. No, si lo dijo, si yo lo bajé. Ya, pero no importa. ¿No te pinta hablar? No, si no lo tengo, se pierde la relación. Es que el profe dijo ¿Qué significa que esté choqueado un paciente? Y de hecho, cuando un paciente está en shock, es una urgencia. ¿En el límite de qué? ¿Por qué al paciente hay que sacarlo del shock lo más rápidamente posible? ¿Cuáles son las consecuencias? algún daño Cuando su neurológico. compañera dice que está hemodinámicamente inestable, ¿a qué se refiere?
La hemodinámica se refiere a las distintas presiones y movimientos del flujo sanguíneo dentro del sistema circulatorio, los cuales son fundamentales porque la única forma en que haya una perfusión adecuada a todos los tejidos es con una adecuada presión sanguínea. El ejemplo de una casa, ¿cómo yo me aseguro de que cada vez que yo abra la llave de agua de alguna casa salga una adecuada presión de agua? Tiene que haber una adecuada presión en todas las cañerías de la casa. Si la presión es baja, el volumen de agua que va a salir es bajo. Bajo. ¿Y por qué es importante la perfusión en todos los órganos y tejidos? Porque ahí es donde se aporta oxígeno, se aportan nutrientes. Y no solamente es lo que se aporta, es lo que se saca. Es decir, un bajo aporte sanguíneo también implica que se afecta el retiro de todos los desechos metabólicos, del CO2, de las células también. Y el shock lo que hace precisamente es afectar eso. Entonces cuando yo les mencionaba el siguiente concepto, en el shock se pierde la relación contenido-continente. ¿Qué significa? Si yo les pregunto, en el sistema circulatorio, ¿cuál es el contenido? La sangre. La sangre. ¿Y el continente? Los vasos. Claro, el continente es lo que Lo que contiene. contiene la sangre. Por lo tanto, cuando se pierde relación entre el contenido de los vasos sanguíneos y el volumen de los vasos sanguíneos, porque para que haya una adecuada presión sanguínea, pensémonos en las cañerías. La diferencia es que las cañerías de una casa no se pueden adaptar a las distintas situaciones. Es decir, si tengo menor cantidad de agua en la casa, las cañerías no se encogen para mantener la presión. Nuestros vasos sanguíneos sí pueden hacerlo. Porque la única manera de que haya una adecuada presión de perfusión, que lo vamos a ver en el sistema circulatorio, es que haya un adecuado volumen. Por eso mantener el volumen sanguíneo, y ojo que cuando digo volumen, no digo necesariamente adecuado nivel de glóbulos rojos. Si yo quiero restituir el volumen sanguíneo de un paciente, yo no le hago una transfusión sanguínea. ¿Qué es lo que hago? Suero, fluidoterapia. ¿Sí? Ahora, ¿hablamos de la fluidoterapia entonces? Parece que sí. ¿Qué es aloe, coloide y hemodinámica? ¿No habrá venido a la clase de la mañana o algo? ¿Qué puede haber pasado? Es un misterio. Clases particulares a lo mejor. ¿Viste el video de la mañana de la Valeria? Tú? Sí, eso es lo que dije. Porque ahí dice, yo te dije que salían otras Eso, cosas. eso. Mm. La fluidoterapia se divide principalmente en tres áreas. Si el problema que tenemos en este caso es que necesito restituir el volumen sanguíneo para restituir la presión sanguínea, ¿qué tipo de fluido voy a administrar? Porque cuando decimos suero, en realidad, ¿cuál es el nombre más técnico para los sueros? ¿Perdón? Por ejemplo, el cloruro de El sodio, ringer, lactato. todo eso que me están nombrando, ¿qué son? Cristaloide. Agua más electrolito. Yo me lo escribí para la prueba. No, bien, súper bien. Cristaloides, porque este tipo de fluidos lo que aportan principalmente es agua y electrolitos. Sodio, cloro, glucosa, como los que ustedes me acaban de mostrar, o los poliiónicos que traen otro tipo de componentes más complejos. Pero si yo quiero restituir volumen, ¿por qué no me sirven? Porque el individuo, si los riñones del paciente están funcionando adecuadamente, esto lo que va a hacer, el aporte de electrolitos va a estar, pero voy a inducir la diuresis con estos sueros. No voy a hacer que se mantenga el volumen. Si yo quiero restituir volumen, voy a aplicar otro tipo de fluido, que son los coloides. Y los coloides son principalmente proteínas albúminas.
porque las albúminas tienen una alta capacidad de captar agua, por lo tanto un adecuado aporte de albúminas al torrente sanguíneo me asegura mantener un adecuado volumen que va a transitar unido a este tipo de proteínas. Esto es solo proteína, yo aquí no aporto ni una molécula de sodio, ni de cloro, ni de glucosa, menos estoy dando glóbulos rojos para oxigenación. Aquí el problema en la hipovolemia, en el shock hipovolémico, el problema no es la oxigenación principalmente, es el volumen. Es decir, para no mezclar las cosas, si el paciente está teniendo una baja de volumen por una hemorragia, por ejemplo, no puedo solamente administrar coloides, también tengo que administrar cristaloides y tengo que hacer un examen de sangre para saber cuál es el volumen de glóbulos rojos del paciente. Porque si baja de ciertos niveles me veo en la obligación de hacer una transfusión sanguínea. Y precisamente la tercera parte de la fluidoterapia es el uso de los hemoderivados. El que tiene glucosa es el cristaloide. Por ejemplo, Puede o no puede tener. sí, glucosalino o glucosado, hay hipertónicos, sí. Porque estamos aportando electrolitos. Pero el electrolito no es lo mismo que glucosa. No, claro. Y nutrientes. No me viene más que nada de cristales, ¿sí? De electrolitos. Hemos derivado, nosotros no solamente hacemos, cuando hablamos de transfusión de sangre, ¿qué es lo que estamos administrando? Plasma, plaqueta. Glóbulos Hay varios derivados. rojos, Yo puedo glóbulos solo plasma blancos. o solo plaqueta, o sangre entera, cuando hablamos de transfusión de sangre entera, con glóbulos rojos, blancos, plaquetas, proteínas, todo. Blanco. O bien solo puedo transfundir glóbulos rojos, hay glóbulos rojos aglomerados que solo son glóbulos rojos. Ahí lo que yo busco principalmente en ese paciente es la oxigenación. ¿En qué lo indico? Pacientes con anemia severa. En que no tengo problemas de volumen sanguíneo, eso está perfecto, pero tengo una pobre producción de glóbulos rojos, yo le meto glóbulos rojos. O si tienen problemas de coagulación, plaquetas, por ejemplo. Ahí depende la indicación y depende lamentablemente el bolsillo también, porque no son nada de barato. Okay. Entonces el shock corresponde a una pérdida entre la relación contenido-continente, y cuando esa relación se pierde, baja la presión sanguínea y la presión de perfusión también se afecta. Si es necesario, ¿qué precaución hay que tener cuando yo administro fluidos? ¿Cómo? Ya, sí, tiene sentido. Tiene sentido porque a uno le pasaba cuando recién empezó a tratar de trabajar de veterinario y no cachaba mucho, uno usaba los suelos subcutáneos y todas esas cosas, que al final no se da cuenta que no sirven de ni una cosa, que es paz mental para uno, ¿no? Entonces estar en la vena es un buen tema. ¿Sabe por qué además es un buen tema? Porque el suero poliiónico, y esto no lo viví yo, pero me lo contaron, como tiene alta concentración de electrolitos, tiene alta capacidad de captar agua. Y si este tipo de suero cae fuera de la vena, empieza a deshidratar los tejidos. Y supe de casos de pacientes que tuvieron que amputar la pata, porque generó tal grado de necrosis, porque quedó el suero puesto, no hubo supervisión, eso es otro importante si vamos a aplicar fluido, y por lo tanto hubo que amputar la pata. ¿Eso puede pasar también en infusiones con epinefrina? Del momento que la epinefrina es un potente vasoconstrictor, yo puedo generar isquemia, mala irrigación de alguna zona, Se puede necrosar. pero tendría que ser tal vez aplicado de manera local, por ejemplo. Hago así porque una de las precauciones es utilizar epinefrina, se utiliza para cirugía ocular, pero si la ocupo en una dosis muy alta, genero tal grado de vasoconstricción que corto la irrigación del globo ocular y se puede perder el globo ocular por eso, sí. Pero si calculamos las dosis y está todo supervisado, no debiera pasar. Bueno, en este caso pasó.
¿Qué precauciones debo tener al administrar fluidos entonces? Aparte de calcular adecuadamente la dosis, que es algo que no siempre se aprende bien. Uno como que le coloca así, que no caiga ni muy rápido ni muy lento. Pero hay que calcular el volumen de pérdida que ha tenido el paciente, el grado de deshidratación. Deshidratación, ¿sí? sí. Dependiendo por qué el individuo requiere suelo, requiere fluido, ver cuál es el tipo de cristaloide que puede requerir. Pero una precaución importante es medir la producción de orina. Un paciente que yo ya le he puesto 1 litro de suero y no ha orinado nada, algo puede estar pasando. Y pensemos igual, pues como la cañería de la casa nuevamente. Si yo le empiezo a agregar agua a mi sistema de cañerías de una casa de un lado externo, ¿qué riesgo corro finalmente? De reventar las cañerías. Y en el caso del sistema circulatorio, ¿por dónde revientan estas cañerías? Principalmente. Generalmente van a reventar por los vasos sanguíneos de menor calibre, ¿sí? Que son los capilares. Realmente revientan pulmón. Claro, edema pulmonar. El edema pulmonar es el principal riesgo de una sobrehidratación. Porque no solamente literalmente se revientan los capilares de los pulmones, de los alvéolos pulmonares, sino que además empiezo a llenar de fluidos el tejido pulmonar, lo que claramente genera problemas de ventilación. Entonces habría que medir la oxigenación. No, lo primero es calcular adecuadamente los volúmenes que se administran, volumen hora, y la cantidad de orina que se produce por hora. Si hay un equilibrio entre ambos, porque recuerden que lo que yo no busco con los con los cristaloides es restituir volumen. Entonces yo no espero que esa agua que estoy administrando se quede dentro del torrente sanguíneo. Yo quiero que se queden los electrolitos solamente. Y el agua la va a eliminar. De hecho hay sueros que se utilizan para estimular la diuresis, como diuréticos por ejemplo. Obviamente los sueros que tienen altas concentraciones de glucosa, como la glucosa filtra por el riñón y arrastra mucha agua, un suero glucosado hipertónico yo lo uso generalmente para como diurético para eliminar edemas, porque como que toma todo el líquido que está en el extravascular y lo elimina por la orina. Entonces eso de querer nutrir a un paciente, no ha comido hace tiempo, así que le voy a colocar un suero glucosado para que tenga alta glucosa. No, eso no alimenta, no es la forma. Pero nuestro tema es entonces, ¿por qué es importante mantener una adecuada presión sanguínea? En el shock entonces se pierde esta presión sanguínea. Y como se pierde la presión sanguínea, se pierde la perfusión a los tejidos, se pierde el aporte de oxígeno, el aporte de nutrientes. Se pierde el retiro de los desechos metabólicos. Ese es el problema del shock, por eso el paciente está en peligro de muerte cuando está en ese estado. Y el shock en general ocurre o porque disminuye el volumen, contenido-continente. Si disminuye el volumen como un shock hipovolémico, se pierde la relación, se pierde la presión. O lo que ocurre, por ejemplo, en el shock anafiláctico, por hipersensibilidad por alergia, ocurre lo contrario, aumenta el continente porque los alergenos generan una vasodilatación en todos los vasos sanguíneos del individuo. Por lo tanto, aunque mi volumen es el normal, como hay vasodilatación, se pierde nuevamente la relación. ¿Pero cómo se ahogan ellos? Pero porque ¿qué ocurre? Que cuando hay vasodilatación se facilita la salida de agua de los vasos sanguíneos, por lo tanto se provoca edema. Ahora, los síntomas son bien variables, porque por ejemplo... Sí, pero lo que pasa es que eso es más que... no es un shock anafiláctico propiamente tal, es una reacción alérgica. El shock anafiláctico es el paso siguiente cuando hay un compromiso generalizado. Alguien que come y se le enroncha la cara o lo que ocurre con los perros que muerden abejas, por ejemplo. Que llegan, claro, con el hocico de este porte o la lengua de este porte. Ahí el peligro es que la lengua lo asfixie. Pero es un proceso totalmente temporal en que después nosotros lo curamos con antiinflamatorios, corticoides, ¿sí? Pero eso, un perro que está en el cerro y le pasa eso,
Si es que no se asfixia en el proceso, se va a recuperar. Pero el choque anafiláctico, por eso, ¿qué es lo que tienen que andar? ¿Con qué tienen que andar las personas que son alérgicas a las picaduras? ¿Siempre en la mano? Sí, corticoide es una opción, pero más fuerte que eso, adrenalina. Porque la adrenalina, ¿qué efecto tiene sobre el volumen de los vasos sanguíneos? Vasoconstrictor. Entonces yo rápidamente recupero la relación contenido-continente. Y recuerden que lo que tienen en común todos estos problemas es la baja en la perfusión de los tejidos, y eso es lo que se pierde. Por eso hay que sacar al paciente del shock lo antes posible. Ok. ¿Tenemos solamente receptores en el Sí, ¿son los principalmente. primordiales? Sí, porque en el fondo son los grandes vasos sanguíneos del organismo, la aorta y las carótidas. Bueno, estos receptores detectan que está bajando la presión sanguínea porque ya no está ejerciendo tanta fuerza la sangre contra las paredes, así que se detecta una baja de presión. ¿Cómo el sistema nervioso central se entera de esta baja de presión? En otras palabras, ¿cuáles son las vías aferentes? Como sale ahí en el esquema, noveno y décimo par craneal. Glosofaringeo, nervio vago. ¿A dónde llevan la información? En otras palabras, ¿dónde está el centro cardiovascular? En el bulbo raquídeo, en el tronco encefálico. De hecho, casi al lado del centro respiratorio. Sí, ¿dónde está el cerebelo también? Por lo tanto, el centro integrador es el centro vasomotor o centro cardiovascular, que su principal función es regular la frecuencia cardíaca y el volumen de los vasos sanguíneos. ¿Mediante la acción de quiénes? Sistema simpático, sistema parasimpático, dependiendo de cuál sea la necesidad. La vía eferente, entonces, principalmente por nervios del sistema simpático. ¿Y cuáles son los efectores? Recuerden, los efectores siempre son glándulas o músculos. En este caso, ¿de qué están hechas las paredes de los vasos sanguíneos? Músculo liso, ¿sí? De ahí vamos a ver el sistema circulatorio, que es distinta a la estructura de una arteria de una vena, ¿sí? En términos de elasticidad. Y además, corazón, músculo cardíaco. Por lo tanto, ¿cuál va a ser el efecto que se va a notar frente a una baja en la presión sanguínea? Vasoconstricción. Pero claramente una vasoconstricción que tiene ciertos límites. No es la misma que nosotros podríamos lograr farmacológicamente con dosis más altas de vasoconstrictores. Y en el corazón va a generar un aumento de la frecuencia cardíaca. Por eso está mediado por el sistema simpático. Vasoconstricción y aumento de la frecuencia cardíaca. Nuestras 5 etapas: receptor, vía aferente, centro integrador, vía aferente y efector. ¿Okay? Recordemos, el centro integrador está en el tronco encefálico, ¿sí? Centro vasomotor, o como la imagen dice, centro cardiovascular, el nombre que ustedes utilicen, no hay problema. Control del tamaño pupilar. Ya, a ver, primero, el tamaño pupilar. Como dijimos en las primeras clases, en realidad la pupila no es nada, ¿cierto? El tamaño pupilar está determinado por los músculos del iris. Importante, el iris es un esfínter también, porque es un músculo circular que se puede contraer y se puede dilatar. ¿Qué
entonces de quién depende el tamaño de la pupila? Primero, el esfínter pupilar que cierra la pupila. Y por lo tanto, si cierra la pupila, ¿a qué sistema pertenece? Sistema parasimpático. Cuando la pupila disminuye de tamaño, entonces, miosis. En cambio, el músculo dilatador pupilar es precisamente el que aumenta el tamaño. Claramente está controlado por fibras del sistema simpático Y midriasis. y se denomina midriasis. Eso como para empezar, para recordar. O sea, claramente los efectores de este reflejo van a estar en esos músculos. Ahí es donde se va a generar el efecto si se dilata o se contrae la pupila. Pero ¿cómo la información va a llegar al efector? Tenemos que partir entonces por un receptor. ¿Dónde están los receptores en este caso? ¿Dónde estarán? En la retina, ¿sí? Receptores retinales, los cuales detectan una mayor o menor intensidad lumínica. Ahí tenemos el estímulo luminoso. La vía aferente, cómo la información va a llegar al sistema nervioso central a través del segundo par craneal, que es el No. sí, pero no se llama ocular, se llama óptico. El cual va a viajar nuevamente al tronco encefálico, al centro llamado Edinger-Westphal, el centro de... sí, en realidad ese nombre tiene. Hubieran sido chilenos, se habrían llamado... ¿no? El centro, claro, otro centro. El cual va a tomar la decisión de qué efecto realizar dependiendo de cuál es la información que va a recibir. En ese sentido, la vía eferente puede estar mediada por el sistema simpático si lo que yo requiero es una mayor dilatación pupilar. ¿Sí? Generalmente, ahí ¿cuál sería el estímulo? Baja intensidad lumínica. Si hay baja cantidad de luz, la pupila tiende a dilatarse. Si hay una gran intensidad de luz, entonces va a ocurrir lo contrario, miosis. ¿Cómo llevamos la información entonces a los efectores? Que como habíamos dicho, son los músculos pupilares. A través del tercer par craneal. Ahí el motor ocular. ¿Cómo? Mi efector en el esfínter popular. Oculomotor. En el tronco encefálico, donde mismo está ubicado el centro respiratorio. Lo que pasa es que en el tronco encefálico está el bulbo raquídeo, sí, está dividido en varias fracciones. Y Tres. Sí. ¿Perdón? Sí, eran está tres. el metencéfalo y el mesencéfalo. Y el lo abrazaba era El bulbo raquídeo. El mesencéfalo. Pero quedémonos con la estructura general, tronco encefálico. En el fondo, para que lo separemos, que no está en el hipotálamo, que es el otro lugar que controla estas funciones, ni está en el cerebro ni en el cerebro. Más que nada para que lo acotemos. ¿Ok? Ya. Ahora si salgamos aquí un ratito a la vuelta, vamos a tener un trabajo grupal. ¿Ya?